Hola a todos. El día de hoy les presentaré las tecnologías de las telecomunicaciones. Yo soy Alan Aguiñega Valdominos, estoy en el grupo 1001 IE3, estudio la carrera de Tecnologías de la Información, esta es la asignatura de Comunicación y Expresión Profesional y mi profesor es Edgar Vargas Flores. Así que sin más preámbulo, comencemos. Primero comenzaré hablándoles de la historia, después de los elementos y por último los tipos de señales. Todo comienza cuando el ser humano supera los sistemas rudimentarios de comunicación, como los gestos, los gruñidos o las muecas, y es cuando surge el habla articulada. De esta forma, fueron inventando sistemas con el fin de que los mensajes perdurasen. Ejemplo de estos son los pictogramas egipcios, la atribución de los sonidos por parte de los sumerios, la invención del alfabeto por parte de los fenicios y la imprenta por Gutenberg. Posterior a esto se da el despegue de los sistemas de comunicación, esto a partir del siglo XIX. Dichos sistemas se dividen en dos grupos. El primero de ellos, sistema de comunicación de impulsos eléctricos por cable, como por ejemplo el teléfono y el telégrafo. El segundo es la comunicación a través de ondas electromagnéticas, o sea, comunicación inalámbrica, como por ejemplo telefonía, radio y TV satélite. Pasemos ahora a hablar de los elementos en un sistema de comunicación. Básicamente son tres: emisión, canal de comunicación y recepción. Para esto se requiere un transductor, que es lo que transforma las señales en impulsos eléctricos. Habiendo visto lo anterior, empezaremos a hablar de los tipos de señales. Tenemos varias categorías y empezaremos hablando por las que son por duración. Son dos: o directas o discretas. En las directas hay una transmisión sin ningún tipo de interrupción, y en las discretas hay intervalos de tiempo regulares. En la segunda categoría tenemos a los tipos de señales que son por su duración, los cuales son dos: analógicos o digitales. En los analógicos se toman infinitos valores entre dos puntos y su variación es continua, y en los digitales se toman valores discretos, los cuales se denominan binarios. Pasaremos ahora a hablar de la comunicación eléctrica, alámbrica, inalámbrica y satelital. La comunicación eléctrica. Tenemos la comunicación alámbrica y la inalámbrica. En la alámbrica se transmite la información por conductores que generan impulsos eléctricos. En la inalámbrica se transmite la información por ondas electromagnéticas. De ejemplo, en las redes alámbricas tenemos la televisión por cable y el telégrafo. Y en las inalámbricas tenemos la telefonía móvil y la radio. Hablemos de la comunicación alámbrica, empezando primero por los conductores. Básicamente existen tres tipos, los cuales son departamentzado, fibra de vidrio y coaxiales. Los vieron hace un momento. Continuemos. Seguido de la comunicación alámbrica, hablemos del telégrafo. Fue el primer sistema de comunicación a distancia, creado por Joseph Henry y desarrollado por Samuel Morse en 1835. Transmite impulsos eléctricos largos y cortos según un código. Constaba de un pulsador y un zumbador, que posteriormente se mejoró con la impresión en papel. El telégrafo fue la primera tecnología que permitió la comunicación de larga distancia. En ese tiempo, se crearon muchas cosas que sirvieron para el desarrollo de las infraestructuras IT gracias al telégrafo. Cada vez que hables sobre cómo el Internet provocó la gran revolución de los principios de la transmisión de datos y de la seguridad de la información, asegúrate de recordar una cosa: ha habido revoluciones anteriores, que fueron comparables en Internet en términos de magnitud. En este contexto, muchos hacen referencia a la prensa escrita y otros a la radio o a la televisión. Sin embargo, al hablar de este tema, sería más justo recordar al telégrafo. El telégrafo fue la primera tecnología que literalmente permitió la transmisión de datos, y el telégrafo eléctrico hizo uso de la señal eléctrica por primera vez con el mismo propósito. Seguido del anterior, hablemos del teléfono. El problema que hubo para solventar fue la invención de un transductor, algo que fuera capaz de convertir la voz en impulsos eléctricos, para emitirlos por el cable y después transformarlos de nuevo en sonidos fonéticos al llegar al receptor. El teléfono dispone de una membrana muy sensible, capaz de vibrar al recibir las ondas sonoras. Estas oscilaciones comprimen unos granitos de carbón que están en el micrófono.
dejando pasar más o menos corriente en función de la presión sonora. Ahora la corriente viaja hasta el otro punto de la línea, donde un nuevo transductor, o un auricular, convierte las señales eléctricas en sonido gracias a un electroimán que, al vibrar, mueve un cartoncillo circular que reproduce el sonido. Fue inventado por el italiano Antonio Meucci, quien en 1854 construyó su primer prototipo, aunque no formalizó su patente por dificultades económicas, presentando solo una breve descripción de su invento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos el año de 1871. Años después, en 1876, el escocés Alexander Graham Bell fue el primero en patentarlo formalmente, y durante muchos años, junto a Elisha Gray, fueron considerados los inventores del teléfono. El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Resolución 269, en la que se reconoce que el verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci, quien lo llamó teletrófono. Iniciemos, pero ahora hablando de la comunicación inalámbrica, iniciando con los exponentes. Maxwell, siglo XIX. Fue el que predijo la existencia de naturaleza de ondas electromagnéticas. Hertz construyó un equipo capaz de recibir y emitir ondas electromagnéticas. Marconi, en el siglo XX, logró enviar un mensaje en clave Morse sin alambres. Había nacido la radio. Habiendo hablado ya de los exponentes, continuaré con la naturaleza de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están formadas por la unión entre un campo eléctrico y uno magnético, y se desplazan a la velocidad de la luz. Dichas ondas cuentan con ciertas características, tales como cresta, valle, amplitud, longitud y dirección de propagación. Lo acabaste de ver hace un momento. Continuemos. Seguido de lo anterior, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas ordenadas teniendo en cuenta su frecuencia. A continuación les dejaré una pequeña imagen para que ustedes mismos puedan apreciar de lo que les estoy hablando. Prosigamos. Y para concluir con el tema de comunicación inalámbrica, queda preguntarnos, ¿cómo es posible que puedan llegar a transmitirse distintos tipos de comunicaciones sin llegar a mezclarse? A continuación lo vemos. El espacio radioeléctrico se encuentra dividido en 9 bandas de frecuencia en función de su longitud de onda. De esta forma, cada canal se sitúa en una franja de frecuencia diferente. El proceso por el cual se consigue ajustar la frecuencia de un determinado canal se denomina modulación. Para culminar de manera general con el tema de comunicación, hablaremos de la comunicación vía satélite. Los satélites reciben las señales terrestres, las amplifican y las emiten de forma direccionada a una estación terrestre receptora. Como tema final, veremos la transmisión analógica y digital. Comencemos con la transmisión analógica. La transmisión analógica de datos consiste en el envío de información a través de ondas o a través de un medio físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora. Una onda simple cuyo objetivo es transportar datos modificando una de sus características, que puede ser amplitud, frecuencia o fase. Por este motivo, la transmisión analógica generalmente es denominada transmisión de modulación de la onda portadora. Continuemos con la transmisión digital. La transmisión digital consiste en el envío de información a través de medios físicos, en forma de señales digitales. Por lo tanto, las señales analógicas deben de ser digitalizadas antes de ser transmitidas. Sin embargo, como la información digital no puede ser enviada en términos de ceros y unos, debe ser codificada en una señal de 2 estados. Por último, y como parte de la transmisión digital, es importante que veamos el proceso de recepción de la radio, el cual, a grosso modo, es una señal electromagnética, una antena y una señal eléctrica. Y con esto llegamos al final de mi tema de exposición, la tecnología de las telecomunicaciones. Me da mucho gusto que se hayan quedado hasta el final y saludos.